La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Hola, buen día. Muchas gracias por acompañarnos en el marco de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que se lleva a cabo a través de la División de Extensión de la Cultura, esta FUL número 34. Les agradecemos que nos acompañen en esta presentación de la 6ª edición del Monitoreo Global de Medios, que se lleva a cabo cada 5 años, es organizado por la Asociación Mundial de la Comunicación Cristiana, y se trata de una iniciativa de análisis de las noticias, la más grande a nivel mundial y la única con perspectiva de género, que nos permite analizar en dónde estamos las mujeres en las noticias, cuál es la representación que se hace de nosotras en las noticias y qué implicaciones tiene esto en la vida cotidiana, en la vida pública y, por supuesto, en el avance y en el ejercicio de los derechos humanos. En este día agradezco a las periodistas, a las expertas que nos acompañan para llevar a cabo esta presentación, que leeré brevemente su semblanza para darles paso a su análisis. Nos acompaña Lucía Lagunes Huerta. Ella es periodista con estudios en sociología, directora de comunicación e información de la mujer AC, CIMAC, y de la agencia de noticias CIMAC Noticias. Es integrante también de la Red Nacional de Periodistas, especializada en periodismo con perspectiva de género, y su trabajo le ha merecido diversos reconocimientos, como el 6º Premio de Libertad de Expresión Internacional en 2005, otorgado por la Universidad de Málaga, y la Cátedra UNESCO de Comunicación, además de la Medalla Ome-Siwat, y entre otros muchos reconocimientos. Es periodista, investigadora, columnista, feminista y consultora en temas de género, además de jurado en diferentes concursos de periodismo. Nos acompaña también Elsa Ángeles Vera, quien es maestra en educación superior con orientación en epistemología crítica, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, con diplomado en Derechos Humanos para Periodistas y Profesionales de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Ejerce el periodismo desde hace 35 años con una trayectoria en radio. Es catedrática de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en la carrera de comunicación. Además, ha sido directora editorial del diario El Independiente de Hidalgo y actualmente es directora de divulgación de la ciencia en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde conduce además el programa Luciérnaga en el Sistema Universitario de Radio. Y, por supuesto, también ha sido una gran aliada para llevar a cabo este Observatorio de Medios en el Estado de Hidalgo. Nos acompaña también Leila Chávez Arteaga, quien es feminista, profesora por asignatura en la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ella es politóloga, maestra en Ciencias Sociales y actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales, donde lleva su línea de investigación sobre violencia política contra las mujeres indígenas en el Estado de Hidalgo. También ha participado en diferentes monitoreos de medios y por eso su participación es fundamental para llevar a cabo el análisis que nos concierne este día. Pues me gustaría dar inicio a esta sesión de presentación de los resultados del Monitoreo Global de Medios, dándole la palabra a Lucía Lagunes Huerta precisamente para que nos pueda contar, que nos pueda narrar qué nos dicen los resultados de este Monitoreo Global de Medios. En esta ocasión participaron 116 países. Estamos muy lejos de la igualdad. Lucía, ¿qué nos dicen estos resultados? Muchas gracias, Irenia. Un gusto y agradecerle también a la Universidad Autónoma de Hidalgo pues, por este espacio que nos brinda para hacer precisamente una reflexión de lo que los datos duros nos están señalando en materia, yo diría, de las enormes resistencias que hay todavía en los medios de comunicación para poder construir una narrativa del mundo en el que las mujeres estemos representadas en condiciones de igualdad y de manera digna
ajenas a los estereotipos y a las justificaciones en materia de violencia contra las mujeres. Y antes de dar entrada propiamente a los datos del monitoreo mundial que se realizó en 2020, el año pasado, quisiera como señalar dos temas fundamentales. Uno, que es muy importante explicar por qué nace este proyecto de monitoreo mundial de medios. Y tiene que ver precisamente con la construcción de evidencia científica que nos muestre, que nos refleje pues el grado de discriminación y de desigualdad que enfrentamos las mujeres como sujetas de las noticias, pero también como reporteras, como columnistas, como creadoras de la información también. Y me parece que esto es muy importante porque no es solamente una apreciación, es contar con una metodología que se replica a lo largo del mundo a través de este proyecto global donde medimos de manera científica precisamente lo que está ocurriendo en los medios de comunicación y la representación. Y bueno, a propósito de esta pregunta que nos haces, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de la igualdad en los medios de comunicación? Déjenme compartir que en los últimos 5 años, de acuerdo con los informes, con el informe mundial que acaba de darse a conocer recientemente, pues en 5 años se ha logrado incrementar la presencia de las mujeres en los medios de comunicación en un punto porcentual. Es decir, antes, en 2015, representábamos el 24% de las noticias que se producían en el mundo y en 2020 tenemos el 25%. El dato me parece importante. A esta velocidad tardaremos por lo menos 67 años en alcanzar la igualdad de género. Esto nos habla, insisto, de las resistencias que estamos enfrentando en los medios de comunicación para poder incorporar la perspectiva de género como parte fundamental de sus líneas editoriales, pero también me parece importante, Sirenia, colegas, que lo que nos está reflejando los datos también es la ausencia de una formación periodística que incorpore precisamente en las currículas académicas la representación de las mujeres en igualdad y la construcción de un periodismo no sexista, de un periodismo incluyente. El otro gran tema que nos refleja precisamente este observatorio de medios y que nos tiene que hacer mucho sentido en México y en América Latina en general, pero en México en concreto, es la ausencia y la discriminación también de la población indígena como sujetas de la noticia. Esta población estuvo presente en apenas 3% de las noticias en América Latina, pero apenas de ese 3%, apenas una de cada 5 voces representadas en este espacio informativo era una mujer. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo este dato? Es cómo se van sumando las discriminaciones por ser mujer y por pertenecer a una población indígena en este caso, pero podría pasar esto mismo si cruzamos con algún tema de discapacidad, etcétera. Me parece sumamente importante que vayamos interpretando que el dato duro lo que nos está reflejando precisamente es el tamaño de la desigualdad que estamos enfrentando las mujeres. El otro gran tema tiene que ver con las presentadoras en el mundo. A nivel mundial ocupan el 51%. Sin embargo, se estancó el avance como reporteras de 2005 a 2015 en 37%. Para 2020 hay un incremento, hay precisamente hacia el 40% de las noticias, y lo que nos está, insisto, marcando es las resistencias a las que incluso internamente en el proceso productivo de la noticia, de la información, nos estamos enfrentando también las mujeres. Los temas de política y los temas de gobierno, que bueno, Elsa, compañeras y ustedes sabrán como consumidores de la información, son dos secciones que
son catalogadas dentro del periodismo como importantes, trascendentes, política y gobierno. Y es precisamente en estas secciones donde tenemos también más desigualdad en nuestra participación como reporteras, las mujeres. El otro gran dato que me parece importante es que aquellas notas que cuestionan la desigualdad de género, que son pues enfrentan también una desigualdad dependiendo de quién escriba la información. Si el sexo de las personas influye y por supuesto su construcción de género. Y esto tiene que ver que fue más frecuente que las mujeres periodistas cuestionaran precisamente estas desigualdades que los colegas hombres. Y esta es una tendencia que se ha venido manteniendo, es decir, el compromiso, yo diría, de las reporteras de cuestionar estas desigualdades, de no naturalizarlo, sino problematizarlo a través de su trabajo periodístico en las reporteras que en el caso de los colegas hombres, las noticias sobre violencia contra las mujeres, pues eso, difícilmente son las principales noticias del día, aún cuando uno puede revisar los medios de comunicación y tener la sensación de que hay mucha información sobre violencia contra las mujeres, me parece que aquí el dato nos lleva a dos reflexiones. Uno, en qué prioridad está colocada en la agenda informativa y dos, de qué manera está colocada la información cuando abordamos precisamente pues el derecho humano de las mujeres a vivir libres de violencia. Y aquí lo que nos señala el monitoreo de medios, que a nivel global, es decir, en el mundo, la narrativa que se va construyendo es una narrativa desde el crimen mismo y no desde la construcción de lo que implica la violencia hacia las mujeres como un fenómeno social y producto de esta desigualdad que vivimos mujeres y niñas. En ese sentido, me parece que, insisto, los datos lo que nos llevan es a la reflexión de cómo se está narrando el mundo y desde qué perspectiva se está construyendo. Finalmente, Sirenia, colegas, me gustaría entrar al tema que también refleja el monitoreo global de medios que tiene que ver con la coyuntura que estamos viviendo, que es la pandemia. Uno de los datos, una de las reflexiones que se ha venido señalando es precisamente la poca relevancia de las expertas en el mundo para estar colocada en los medios de comunicación. Cómo hay una discriminación enorme hacia las mujeres con conocimientos específicos para poder estar como fuentes de la información. Y esto se refleja claramente en la cobertura informativa en el mundo sobre la pandemia de COVID-19. Si bien las mujeres expertas en salud somos el 46% o son, ¿verdad? Son el 46% de trabajadores del sector salud, estas estuvieron representadas apenas en el 27% de la información. Es decir, una de cada 4 noticias que está relacionada con la pandemia, por ejemplo, a nivel global de la información, fue precisamente tocando el tema de el COVID-19. Pero las mujeres trabajadoras del sector salud fueron sumamente invisibilizadas, poco consultadas, pese a tener varias, digamos, varias expertices en esa materia. Y esto finalmente nos vuelve a señalar que estos 67 años que se está proyectando que tardaría para lograr la igualdad numérica en la representación de los medios de comunicación, tiene también un pendiente fundamental que es la calificación informativa. El enfoque que se está dando, pues bien señala el propio Observatorio de Medios Mundial que se acaba de dar a conocer, que es fundamental mejorar la cobertura
cobertura periodística desde el enfoque de derechos humanos de las mujeres. Cuestionar la desigualdad, problematizarla, es un tema fundamental que nos queda pendiente, sin duda, en la reflexión e insisto, la tarea de las universidades para construir nuevos elementos en la academia que le dé las herramientas necesarias a las próximas generaciones de periodistas para que puedan leer el mundo desde una inclusión, desde una igualdad y un respeto hacia los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. El monitoreo global de medios se viene realizando desde el 95, como bien lo señalas, cada 5 años. Y este dato que nos das es alarmante. Tardaremos 67 años más en alcanzar la igualdad. Y eso es una igualdad numérica. Todavía veremos cómo somos representadas. En este sexto monitoreo participaron 116 países. Por supuesto, México estuvo presente con la muestra más grande porque analizamos las noticias de los medios de comunicación más importantes de cada entidad federativa y lo que encontramos también es bastante revelador. Por ejemplo, en 2015 las mujeres estaban presentes en apenas 24 de cada 100 noticias, hoy ocupan el 32%. Hace 5 años las mujeres escribían 35 de cada 100 noticias, hoy el 46, es decir, hay un avance. Vemos un gran avance en nuestro país de 8 puntos y 11 puntos porcentuales en tan solo 5 años. Sin embargo, las tendencias que vemos en cada entidad federativa son también muy reveladoras de un contexto de concentración mediática, de un contexto que tuvo, pues también se marcó mayor desigualdad a raíz de la pandemia, ¿verdad? Muchos medios tuvieron que cerrar. Es decir, hay contextos que muchas veces en cada entidad federativa presentan unas características muy específicas que le vamos a pedir a Elsa Ángeles que nos pueda compartir, porque el Estado de Hidalgo también realizó su monitoreo. Y pues Elsa, adelante, cuéntanos qué encontramos en los medios de comunicación de Hidalgo. Muchísimas gracias. En primer lugar, darles la bienvenida a Sirenia y a Lucía Lagunes y a todas las compañeras que hacen posible CIMAC, que es nuestro referente para todas nosotras desde hace varias generaciones. Darles la bienvenida a esta Feria Universitaria del Libro de la Autónoma del Estado de Hidalgo. Me da muchísimo gusto ser parte de la anfitrionía para ustedes. Y bueno, ¿qué pasa con Hidalgo? Rápidamente nada les cuento. Nosotros llevamos ya 2 monitoreos en el que participamos. En el 2015 fue un número muy grande de estudiantes, afortunadamente, y en este 2020 voy a mencionar rápidamente los nombres, si me lo permiten, porque nuestros estudiantes están siguiendo esta feria. Participó en este 2020 Lourdes Aimé Cruz Martínez, Angélica Miranda Guzmán, Cintia León Callejas y Daniela Maturano Gordiano, ellas como estudiantes de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, y Leila Chávez Arteaga, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales, también una gran aliada que nos ayudó mucho en el análisis cualitativo. Y bueno, en cuanto a los medios, hay algo muy importante que mencionar. En Hidalgo durante muchísimos, pero muchísimos años, solo estuvo prácticamente el Sol de Hidalgo. Por ahí hubo algunos intentos de algunos medios con una mirada totalmente distinta, pero no sobrevivieron, no les permitieron sobrevivir. Y bueno, Miguel Ángel Granados Chapa, este gran periodista hidalguense que tiene un renombre muy importante y una referencia muy importante a nivel nacional, hizo un esfuerzo por abrir un periódico, después una revista acá en el estado de Hidalgo, pero no sobrevivieron. ¿Por qué no sobrevivieron? Hidalgo no es un estado con industria, no es un estado con un potencial económico que permita que haya grandes empresas que paguen publicidad. Y hay que recordar que los medios de comunicación necesitan ingresos para poder sobrevivir. Por lo tanto, los medios en el estado de Hidalgo sobreviven en gran parte, pero estoy hablando de un 90-95% por la publicidad oficial. Y hay que recordar que Fundar, Asociación Civil, hizo un estudio muy interesante sobre en qué gastaban las áreas de comunicación social de los gobiernos estatales. Y bueno, tristemente, en todos estos intentos de varios años, Hidalgo fue el que más se resistió a brindar información. Y cuando brindó información, la brindó de manera muy general. O sea, a final de cuentas, no dijo cuánto paga a cada medio de comunicación por la misma publicidad oficial. Caso concreto, COVID. A mí me tocó
como directora de un periódico, una contingencia anterior, no me tocó la de COVID, y bueno, los anuncios oficiales de la Secretaría de Salud no me lo daban al periódico El Independiente porque éramos enemigos políticos, pero se los daban a otros medios y les pagaban de manera distinta, se factura de manera distinta, y ese es un dato muy importante que lo tiene Fundar y que los invito a que lo revisen. Por lo tanto, lo que prevalece en los medios de comunicación social es la información oficial, cosa que también pueden consultar en este monitoreo. Lucía Lagunes hablaba de la presencia de las mujeres como fuente de información, la presencia de las mujeres como reporteras, pero también de dónde viene la información. Entonces, ¿quiénes están siendo consultados para dar esta información? En el monitoreo de los estados, en el análisis de los estados, el más del 90% son fuentes oficiales, son funcionarios o muy pocas ocasiones son funcionarias. ¿Y qué es lo que sucede con la cuestión de los medios? En el estado de Hidalgo, les decía, prevaleció muchísimos años el Sol de Hidalgo, después entró Milenio con una franquicia, ahora una franquicia bastante cuestionable de La Jornada, y se ha podido diversificar un poco más. Sin embargo, pues nosotros hemos tomado como parte de este monitoreo el Sol de Hidalgo porque es el único periódico que llega a todos los municipios del estado de Hidalgo. Eso es algo muy grave. Milenio, Criterio, los otros medios no tienen la capacidad o no quieren tener la capacidad de descentralizar la información de lo que sucede en la capital del estado. También en cuanto a radio, por ejemplo, sí tuvimos que tomar los medios que son nacionales. Ese es un fenómeno muy importante de lo que sucede en el país. Hay grandes cadenas de medios que son monopolios, que tienen su presencia en televisión, en radio y hasta en el periódico ahora. Bueno, eso se replica en los estados. Y entonces no nos sirve de mucho porque prevalece la nota de la capital de lo que hizo el gobernador prácticamente, pero poco sabemos de lo que sucede con los presidentes municipales o incluso en las comunidades de estos otros actores tan importantes como los pueblos indígenas. También en cuanto a los portales, pues nosotros solamente hicimos una variación pequeña de un News Hidalgo, que es un medio independiente, entre comillas, acá en el estado de Hidalgo. Ahora lo tuvimos que cambiar por otro medio que fue Milenio, porque prácticamente pues Milenio desapareció, tuvo que desaparecer con esta contingencia, la versión impresa, y tuvo que quedarse en portal. Y en Twitter se fue Criterio Hidalgo, que desplazó también a otro noticiero que tenía un poquito más de independencia, porque bueno, pues sí, le han apostado más a la nota brevísima, brevísima y que llamen únicamente la atención, especialmente lo de la fotografía. ¿Cómo nos retratan a las mujeres en los medios de comunicación? Bueno, un caso muy importante es en Twitter, Criterio Hidalgo, que prevalece la fotografía de las mujeres muy jóvenes o de las mujeres que no aportan información relevante, que puede ser como espectáculos nada más o el escándalo. Y cuando se trata de mujeres funcionarias, pues se fijan más en su vestimenta, en que es la esposa de, o otro tipo de cuestiones. Entonces, bueno, algo nada más para cerrar en esta cuestión de contexto, hay que recordar que en Hidalgo solo ha gobernado el PRI, y esta falta de alternancia política, lo dialogábamos con Leila, las compañeras, pues se puede también explicar por la falta de libertad de expresión para ganar o generar una opinión pública crítica, y eso es muy importante. Y ahora me voy a alguno de los resultados. ¿Quién figura en las noticias? Bueno, pues en cuestión de las mujeres que estuvieron presentes, como en este monitoreo, a nivel nacional se marcó como el 25% únicamente la presencia de las mujeres en las noticias. En Hidalgo, lo superamos esa media nacional y estuvimos en un 35%. Bueno, ya es algo, eso me dio muchísimo gusto. ¿Quién firma ahora las noticias? Porque lo anterior tiene que ver como sujetas, ¿no? Como motivo de la noticia. Pero ¿quién firma las noticias? Aquí la media nacional fue del 36%. En Hidalgo fue el 28%. Algo que quiero mencionar muy rápido. Como profesora de la carrera de licenciatura en comunicación, hay más alumnas mujeres y son las que más egresan terminando la carrera. Es decir, estadísticamente las mujeres en la licenciatura de comunicación terminan la carrera más en tiempo y forma, se titulan, tienen mejor nivel incluso de calificación. Sin embargo, yo ya no las veo en los medios de comunicación firmando las notas. En cuanto al COVID, ahí sí quedamos exactamente con la media nacional. El 23% fue la presencia de las notas con respecto a esta pandemia.
Sin embargo, también pues no hubo mucha presencia sobre cómo estaban viviendo o cómo estamos todavía viviendo las mujeres y las niñas esta pandemia. Eso no lo vimos reflejado en las noticias que se monitorearon en los medios de Hidalgo. En cuanto a la presencia de los derechos humanos de las mujeres en la agenda mediática, también aquí la media nacional pues es muy pobre, es apenas del 10%, ¿no? En Hidalgo estuvimos un poquito más arriba, con el 12%, y aquí sí quiero hacer un comercial, literal. Eh, Pude percibir que se trató de compañeras que recibieron capacitación en CIMAC y eso lo agradezco muchísimo. A nuestra carrera todavía de comunicación, y esto no tengo ningún problema en decirlo porque hasta nuestro propio señor rector lo sabe, se lo he dicho de manera personal, nuestra carrera está muy deficiente, muy deficiente en muchas áreas, principalmente en esta área de perspectiva en derechos humanos y sobre todo en un sentido de perspectiva de género. Esta deficiencia, afortunadamente, muchas compañeras egresadas que ya están trabajando como reporteras han tenido la oportunidad de recibir una capacitación en CIMAC y yo creo, estoy casi segura, que de la diferencia de 2015 a 2020, esa fue la diferencia. Esas 3 compañeras que han recibido capacitación con ustedes y lo cual agradezco muchísimo. Ahora, en cuanto a las noticias centradas específicamente en mujeres, pues Hidalgo está igual que la media nacional en un 15%, pero no nos podemos conformar, 15% es casi nada. Esto significa que todavía falta mucho por trabajar y además es una preocupación especial en Hidalgo porque tenemos una población muy fuerte, indígena, una población que además de ser indígena es sumamente pobre y donde dentro de esa pobreza las mujeres tenemos un papel relevante, pero porque sufrimos más las consecuencias de esa pobreza, cargamos más sobre nuestros hombros. Un ejemplo, las mujeres son las que más trabajan la tierra sin ser dueñas de la tierra, ¿no? Eso es algo de lo que sucede y además porque muchas de estas mujeres están solas en el campo porque los hombres tuvieron que emigrar hacia el norte del país para trabajar como jornaleros o de plano irse a Estados Unidos. Hidalgo tiene municipios paradigmáticos en ese tema y las mujeres se quedan solas con el cuidado de los hijos, con el cuidado de los padres, con el cuidado de los abuelos, con el cuidado de la tierra y de los pocos animales que tienen, ¿no? Entonces ellas cargan sobre sus hombros cosas tan terribles como por ejemplo padecer el cáncer de mama. En el Valle del Mezquital tenemos ahí un estudio muy interesante, muy triste, sobre cómo, en qué condiciones viven el cáncer de mama y cómo nunca son el tema para este asunto, ¿no? Cuando las compañeras hablan del cáncer de mama ahí de manera muy importante, pues resulta que se centran en estadísticas, pero no van y buscan estos rostros humanos. Y por último, en cuanto a las noticias que cuestionan los estereotipos de género, bueno, nos subimos un poquito más, unos puntos más que la media nacional, estuvimos en un 7%. Sin embargo, también aquí en el estado de Hidalgo se caracterizó algo, no necesariamente las notas estuvieron firmadas por mujeres. Hubo notas muy destacadas en este sentido que fueron firmadas por hombres, por compañeros hombres, y pues aquí habría que cuestionar qué está pasando, ¿no? Y noticias que destacan la desigualdad de género, estuvimos igual que la media nacional. Pero bueno, estos son algunos de los datos que puedo hablar de Hidalgo, pero en Hidalgo falta mucho camino por recorrer para encontrar esta igualdad. Gracias, Irene. Muchas gracias, Elsa. Esta lectura que nos compartes nos ayuda a comprender por qué tenemos esta agenda noticiosa hoy. Y precisamente el Monitoreo Mundial de Medios identifica que los medios de comunicación son importantes no solo para las representaciones sociales, sino para ir aceptando, legitimando comportamientos, personajes, etcétera. Y en este 2020, que se realizó por 6ª ocasión el Monitoreo Global de Medios, se realizó el 29 de septiembre. Y no es casual que se haya realizado en esta fecha. Se elige supuestamente un día al azar, ¿verdad? Que pueda ser como un día cotidiano en la dinámica de los medios de comunicación, esta vez el 29 de septiembre, pero un día antes, 28 de septiembre, Día de Acción por la Salud de las Mujeres, se habían marchas, movilizaciones feministas en el sentido de, pues sí, exigencia de justicia, pero sobre todo el derecho a decidir. Y el estado de Hidalgo estuvo presente también, ¿verdad? La movilización. Entonces, maestra Leila, tú tienes mucha experiencia realizando observatorios, sobre todo en el contexto político. ¿Qué nos dice esta ausencia de las mujeres en este contexto específico?
Hola, les saludo con gran emoción, con mucha alegría y maravillada de escuchar a maestras que para mí son ustedes y, y lo siento como en el corazón, ¿no? Eh, como una gran motivación. Agradezco eso a la propia universidad, mi casa, para la realización de esta sesión. Y bueno, con relación a lo que ya se ha estado conversando y mi participación también en algunas experiencias de monitoreos de medios, sí particularmente dada mi formación disciplinar sobre cuestiones de participación política de las mujeres, de violencia política contra las mujeres en razón de género, se observa, y ese es un dato importante, ya como lo comentabas, maestra Sirenia, la ausencia de las mujeres y esto en el terreno de lo simbólico, ¿qué representa? La ausencia nos está dando una información muy relevante de cuál ha sido la forma en que las mujeres somos o no representadas en los medios de comunicación, siendo estos precisamente un un mecanismo a través del cual la realidad se va filtrando. Este crisol en el que se van reproduciendo distintas formas estereotipadas en que vemos, observamos y encasillamos a las mujeres y a las niñas. Estas formas de representación tradicional, ¿no? Las relaciones que existen entre nosotras, con los varones, con nuestros compañeros, ¿no? Persisten y se refuerzan a través de largos años en los medios masivos, principalmente de comunicación, ¿no? Entonces, desde su mirada, se van significando todas estas relaciones de género, ¿no? Entre las personas. Es decir, estamos hablando aquí de cómo se ponen, digamos, al alcance, mediante esta mirada, ¿no? Estas relaciones de dominación y subordinación se van entretejiendo hasta hacerlas naturales o normales en la vida cotidiana. Y ese es uno de los, digamos, como los alcances más poderosos de los medios de comunicación, ¿no? Esta capacidad de crear, de recrear creencias y opiniones que se van ajustando a estas reglas sociales, ¿no? Previamente establecidas, actuadas, recreadas de manera constante entre las mujeres y los hombres, ¿no? Y esta realidad que se crea es interesante cómo las personas las vamos también legitimando, ¿no? Al momento de estarlas actuando y reproduciendo, muchas veces sin detenernos, sin darnos este momento para cuestionarlas. Y eso me parece que también es interesante en un contexto de inmediatez, ¿no? De la noticia. No hay posibilidad de detenerte a reflexionar. O sea, es una constante. Lo que hoy es una gran noticia, mañana o en pocos segundos ya no tiene validez, ¿no? Entonces, hemos ido justamente normalizando la condición y la posición de las mujeres y las niñas. Por eso me parece que los ejercicios de monitoreo, ¿no? En los medios de comunicación son una poderosa herramienta de vigilancia y de control social del comportamiento y tratamiento informativo, ¿no? Que sí que puede abonar a una participación ciudadana distinta, a la generación de conciencia, ¿no? A esta concienciación que dicen algunas teóricas del feminismo, ¿no? Pienso ahora en Catherine McKinnon, ¿no? Que nos dice, esta es una de las agendas principales, ¿no? Del feminismo en sí, que es la creación de conciencia entre las mujeres a partir de su propia experiencia como mujeres, precisamente, ¿no? Entonces, tener a través de estos ejercicios, particularmente ciudadanos, ¿no? De monitoreos de medios, una mirada más informada, quizá, ¿no? Seguramente mejor informada desde otra perspectiva, ¿no? Que abona a una representación respetuosa, digna, me parece, ¿no? De las mujeres y las niñas, en esta capacidad que tenemos como sujetas, ¿no? Políticas, portadoras de derechos, y que queda nublada en los medios de comunicación, ¿no? Y hay una agenda también me parece que muy concreta en ese sentido. Estos monitoreos me parece que también tienen, ¿no? La posibilidad
de señalarnos en dónde vamos, desde las convenciones internacionales que nos están diciendo, por ejemplo, CEDAW, ¿no? Que hace ya muchos años nos dijo, hay que encaminar esfuerzos por los estados parte para eliminar los prejuicios y las prácticas estereotipadas de las mujeres, y más tarde lo dice también Belém do Pará, ¿no? Cómo se exige a los medios que contribuyan precisamente a la erradicación de la violencia contra las mujeres. Y yo agrego de las niñas, ¿no? En Beijing también ya se discutía cómo se debía evitar que los medios de comunicación nos representaran como objetos sexuales, ¿no? Que dejaran de imprimir en la narrativa y en las imágenes, tanto gráfica como, ¿no?, en la letra en sí, estas imágenes negativas y degradantes de las mujeres, ¿no? Esta anulación derivada del desprecio histórico de las mujeres. Pienso ahora, por ejemplo, en Carol Pateman, ¿no? Una teórica de la ciencia política feminista que nos dice, no es que las mujeres históricamente no hayamos estado representadas en el escenario o en la arena de lo público, de lo político. En realidad es que la forma en que hemos estado representadas es diferente, y eso también tiene que ver con cómo estamos siendo, ¿no?, partícipes de este gran escenario de lo público, político, desde la ausencia, ¿no? Desde que estamos, quizá algunas de nuestras compañeras firmen las notas y quizá son autoras de las notas, pero no son quienes figuran efectivamente ya al momento en que esto se teje con los intereses comerciales, ¿no? Entonces, creo que el potencial de estas herramientas es impresionante, y retomo lo que mis dos queridas maestras han dicho, ¿no? Lucía Lagunes, Elsa Ángeles, con relación a la responsabilidad de las universidades, ¿no? En este proceso formativo, ¿no? Como centros formadores de jóvenes, que deberíamos estar, ¿no?, propiciando la conciencia crítica al respecto de estos temas, y porque también son los centros formadores, productores de conocimiento. ¿Dónde estamos las mujeres como sujetas cognoscentes, ¿no? Deberíamos tener, digamos, esa mayor representación. A mí me gusta mucho cómo lo dice Nancy Fraser, también una profesora, investigadora, que nos habla sobre cómo, ¿no?, hay una estrategia donde se va tejiendo o sustentando la dominación sobre las mujeres, ¿no?, que tiene que ver con dos elementos principales: la falta de reconocimiento y el irrespeto, y le llama. Y a partir de esos debates, también es muy interesante cómo la profesora Rosa Cobo nos va diciendo, justo con relación a esta falta de reconocimiento que se va produciendo cuando las mujeres somos invisibles o nos hacen invisibles a través de todas estas prácticas representativas, interpretativas y comunicativas que están sustentando, o que están más bien sustentadas, ¿no?, a su vez, en la propia cultura de una sociedad, ¿no? Y habla sobre el irrespeto, que es también muy interesante, ¿no? Cuando se menosprecian, ¿no?, a las mujeres y a las niñas con esta capacidad de representación pública, ¿no? Con esta capacidad de agentes, conductoras de su propia vida y destino. Y cómo se simplifica en una imagen estereotipada en la vida cotidiana. Entonces, hay un poder muy importante en esta insistencia de despolitizar, ¿no?, la vida, el imaginario, las creaciones, ¿no?, de las mujeres y de las niñas. Entonces, justo eso es como el gran riesgo que se tiene en las representaciones de la información, de la imagen, ¿no?, del sujeto, de las mujeres, en los medios de comunicación. Y a mí me parece, ¿no?, trascendental el ejercicio que están haciendo ya durante hace muchos años en CIMAC, ¿no?, y este esfuerzo colaborativo para poder justamente también entre las mujeres reconocernos como interlocutoras, como generadoras de conocimiento, como mujeres que también podemos figurar justamente en la intención de poner al descubierto qué es lo que está pasando con nuestra propia vida desde nuestra propia voz. Esa voz que fue cooptada durante mucho tiempo y que ahora estamos generando, ¿no?, posibilidades para poder recuperarla nosotras. Es decir,
no nos las regalan, no nos las da una legislatura ni una ley. Nosotras somos las que históricamente lo hemos construido. Por eso me parece fundamental el trabajo que hacen compañeras en CIMAC, ¿no? Y me parece también importante la labor que hacen nuestras profesoras en el área de comunicación, por lo que yo conozco y que es mi experiencia aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es un núcleo pequeñito, pero que ha tenido una insistencia, ¿no?, en este trabajo de formación y de sensibilización al respecto de los temas de mujeres, género y feminismo. Y creo que con eso yo podría como aportar. Gracias. Muchas gracias, maestra Leila Chávez Arteaga. Tu lectura nos permite precisamente comprender de dónde viene y por qué es importante, ¿no?, tener esta carnita. Como bien lo señalas, en el marco internacional, este sexto monitoreo mundial de medios se realiza a 25 años de la plataforma de acción de Beijing, donde se reconoce el importante papel que desempeñan los medios de comunicación para avanzar en la igualdad, pero muy específicamente porque es importante que las mujeres estén en las industrias mediáticas, en las empresas mediáticas y pues eso, desarrollen, se apropien de estas herramientas de comunicación. Con el tiempo hemos venido entendiendo y desarrollando también cómo las mujeres que hacemos este periodismo feminista nos convencemos y vamos colocando, ¿verdad?, a las mujeres como sujetas de la noticia, y a su vez nos vamos también desempeñando como defensoras, ¿verdad? Defensoras del derecho a la libertad de expresión, del derecho a la información, del derecho a la comunicación, y esto es todo un marco del por qué este observatorio hoy sigue siendo tan vigente, tan necesario, y que además se realiza con manos voluntarias en todo el mundo. En México, desde CIMAC, coordinamos un gran equipo de mujeres periodistas, académicas, defensoras. Fueron 120 voluntarias interesadas en analizar nuestra representación en los medios, pero además para hacer un llamado a los medios. Y por acá han salido ya algunas actoras y actores importantes, ¿verdad? La plataforma de acción de Beijing señala al Estado, ¿no?, hace recomendaciones muy puntuales al Estado, pero también Leila nos coloca a la academia, ¿verdad?, el papel de la academia. Elsa Ángeles nos habla del poder, el papel de las mujeres periodistas también en lo individual y las responsabilidades de las empresas mediáticas. Entonces, para hacer esta ronda de cierre, tendríamos 2 minutos cada una, tendrían 2 minutos cada una, y les pediría que pudiésemos ir haciendo como estas recomendaciones para seguir avanzando, que quizá esos 67 años para llegar a la igualdad pudiesen ser menos, ¿verdad? Pues hacia allá vamos, y por ahí tenemos también una iniciativa bien importante de CIMAC con muchas otras organizaciones, pero sobre todo con instituciones académicas, con universidades, que va apostando a este cambio, ¿verdad? Entonces tendríamos 2 minutos. Empezamos, ¿les parece que empecemos ahora con Leila, luego Elsa y al final Lucía? Adelante, Leila. Gracias. Creo que yo rescato el trabajo que se hace desde la sociedad civil, ¿no?, sobre esta intención de grupos de mujeres que intentan construir, ¿no?, este conocimiento a través de estos datos duros, decía Lucía Lagunes al inicio, ¿no?, este dato duro que nos permite aproximarnos solamente a la realidad, pero que nos ayuda a tener claridad para tomar decisiones también en el futuro, ¿no?, incluso en el propio presente. Es interesante, ¿no?, mirar cómo a partir de estas discusiones nos vamos cada vez, ¿no?, despegando también de estas formas esencialistas de mirar a la mujer. Comenzamos ya a cuestionar, a criticar, y en eso sí, insisto, como lo decía hace un momento, hay una responsabilidad directa de los centros formadores, de los centros investigadores al respecto del tema, ¿no?, para dejar, ¿no?, fuera del alcance, ¿no?, del imaginario colectivo estas imágenes
tan estereotipadas de las mujeres y de las niñas, ¿no? Dejar de mirar esa realidad a través de los medios de comunicación, que muchos de ellos, no olvidemos, son empresas con intereses muy específicos, y también los medios públicos tienen una propia agenda, ¿no? ¿Qué se requiere o qué necesitamos para esto? Justamente empezar a trabajar en materia, ya lo decían hace un momento, ¿no? En materia de derechos humanos de las mujeres, de perspectiva de género, de conocer las propias genealogías feministas, ¿no? Para poder trabajar desde esta propia plataforma teórica, asumir una metodología concreta, específica desde esta mirada, porque no es posible, me parece, desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué nos va a ayudar esto? A poder enunciarnos a nosotras mismas, a poder otros actores públicos y políticos enunciar a las mujeres, ¿no? Como sujetos o sujetas que estamos construyendo nuestra propia historia, ¿no? Como actoras políticas con capacidad de acción, ¿no? Con capacidad de emprender, de iniciar, ¿no? Y esto lo dice Hannah Arendt, ¿no? Esto precisamente es política. Aquí es cuando hablamos de política, cuando activamos esta capacidad de iniciar, de actuar, ¿no? Porque justamente hemos sido estas identidades encarnadas, ¿no? En un cuerpo históricamente representado fuera de ciertos escenarios. Entonces, aquí hay un interés particular de los centros formadores y de los espacios de mujeres que siguen con esta intención, insistencia, necedad de abrir los espacios como los monitoreos de medios. Muchas gracias. Muchas gracias, Leila. Elsa. Rapidísimo, nada más responder lo que hace un rato, fue sumamente interesante, Leila, lo que nos planteaste, pero a la respuesta de qué pasó con el 28S, nada más les cuento rápido. Acá en Pachuca se armó una gran marcha, esta marcha de mujeres, sobre todo de mujeres jóvenes, pues pasaron a rayonear todo lo que pudieron rayonear y romper todo lo que tenían que romper, porque hay una rabia ahí contenida, pero rayaron el reloj monumental de Pachuca, nuestro símbolo de la ciudad, y entonces pues hubo mucho enojo. Y al otro día, el 29 de septiembre, de los 5 medios que monitoreamos, solo uno, Milenio, un portal que además identificamos a la compañera que hizo la crónica, que ha sido una compañera muy sensible en el tema, fue la única que hizo una crónica en donde hasta el último, porque cronológicamente así fue, rayonearon el reloj, ¿no? Y entonces la colocación de las fotos también fue genial, fue el único medio. El otro, Sol de Hidalgo, hizo una nota chiquitita en interiores, pequeñitita y ya, pero todos los demás medios guardaron silencio. Nadie habló de lo que pasó ahí. Y radio, que fue lo peor, que es la estación, el noticiero que se escucha más en todo el estado durante la mañana, con Manolo Larrieta, mejor se refirió de la marcha de la Ciudad de México, criminalizando a las chavas que marcharon y victimizando a las mujeres policías únicamente, ¿no? Entonces, esa nada más rápidamente. Y ahorita que Leila ya habló sobre la cuestión de la formación, hay otra parte muy, muy importante, la laboral. Las condiciones en las que trabajaban los hombres y mujeres en los medios de comunicación son terribles en todo el país, pero en Hidalgo es para llorar. Y entonces las mujeres salen mal formadas y los hombres, pero las mujeres peor, salen a un medio laboral que les paga mal, que no les da prestaciones, que no les da certeza ni seguridad, y máximo siendo mujeres, si se les atraviesa la maternidad, pues las condiciones son aún peores. Y si en la capital es lamentable, no les quiero hablar de lo que sucede en los municipios, donde las mujeres venden las notas, a veces hasta por 50 pesos, ¿no? Y los hombres también. Entonces es terrible. Y la cuestión de los medios, esta centralidad en Pachuca de grandes corporaciones mediáticas nacionales que están ahora aquí, ahorita es Milenio, es La Jornada, es El Sol de Hidalgo, son los tres principales. Criterios, el único es una empresa grande local, ¿no? Entonces, si no cambia eso, pues no va a pasar nada. Las universidades no están formando en el periodismo de investigación, que es un gran deficiente. No solamente no forman en derechos humanos, no se forma en periodismo de investigación. Y bueno, pues yo he tratado de impulsar esto que dice Anabel Hernández, pues no trabajen con publicidad oficial, manden a volar a los gobiernos.
Pues no es cosa sencilla. ¿Quién trabaja de gratis y sin comer? O sea, no es tan fácil, pero ese sería el camino. Medios independientes, con personas comprometidas en hacer periodismo de investigación, con perspectiva en derechos humanos, con perspectiva en género, pero ¿cómo garantizamos que tengan con qué comer y con qué transportarse? Esa es la clave. Yo la verdad es que todavía no lo encuentro en Pachuca, en Hidalgo. Hice ahí un intento hace un mes que fue muy frustrante y solamente me generó otra úlcera en el estómago. Todo salió mal y yo ya no sé si ese bebé hay que revivirlo y meterle oxígeno e intentarlo, pero no hay dinero para pagar a las reporteras a que hagan periodismo de investigación. Así que, pues eso es terrible, pero es el único camino, el periodismo independiente. Gracias. Muchas gracias, Elsa. Cerramos contigo, Lucía. Híjole, son como muchos temas. Muchas gracias, Sirenia, que creo que tendríamos que tener como otros 3 días más de reflexión, porque creo que lo que han planteado tanto Leila como Elsa, pues es muy importante como para seguir abonando a la reflexión. Efectivamente, lo que está en disputa, yo diría, en la representación y la ausencia de las mujeres en los medios de comunicación es el reconocimiento público de su existencia como humanas, el reconocimiento como seres humanas con todos los derechos y, por supuesto, creo que la legitimidad, además de sus movilizaciones, sus formas de organización desde las mujeres. Y lo que estamos viendo en esa ausencia de las mujeres, como bien lo decía Leila, en voz propia, es como la voz de las mujeres fue expropiada también por los hombres y colocados como los únicos interlocutores sociales, políticos en esta organización mundial. Y creo que eso es lo que nos estamos también discutiendo en este siglo XXI, donde tendríamos que estar avanzando de manera mucho más rápida. Yo creo que sí podemos hacer periodismo independiente con reglas claras y transparencia. El mal de la publicidad oficial, como lo ha señalado Elsa, está en la opacidad, está en el juego del control político que se hace de la publicidad oficial para castigar o premiar a los medios de comunicación. Y algo que hemos estado exigiendo desde las organizaciones es la transparencia, las reglas claras para que efectivamente los medios de comunicación puedan concursar en esa publicidad oficial sin caer en el chantaje de los gobiernos federales, locales, municipales, porque aquí efectivamente se reproduce a lo largo y ancho del territorio nacional y en los 3 órdenes de gobierno. Entonces me parece que insistir en la transparencia, insistir en las reglas claras de la publicidad oficial es un buen camino, porque si no es muy difícil hacer periodismo de investigación si no tenemos con qué. Y no es un pecado. No es pecado en los medios de comunicación acceder a la publicidad oficial. Me parece que la trampa está en esta falta de transparencia y en las complicidades que se da. Y creo que precisamente esta reflexión que nos ha llevado de la ausencia de formación en los centros académicos para generar periodismo con perspectiva de género, con respeto a los derechos humanos de las mujeres, pues nos ha impulsado, como ya lo decía Sirenia, a hacer una propuesta que nos parece además maravillosa poder compartir con ustedes, que es precisamente la primera edición del concurso Periodismo Universitario con Perspectiva de Igualdad de Género, que aprovechando que estamos precisamente en la Universidad Autónoma de Hidalgo, que forma parte precisamente de esta primera edición de las instituciones académicas que se han sumado a esta apuesta de impulsar desde la formación universitaria, pues que las y los estudiantes puedan tener un incentivo para hacer periodismo con perspectiva de género. Estamos a tiempo, todavía pueden concursar. 29 de octubre a las 23:59 se cierra esta convocatoria y la información completa la pueden encontrar en la página de CIMAC Noticias, que es www.cimagnoticias.com, pero también en la página institucional cimac.org.mx. Ahí está la convocatoria, así que solamente cerraría, pues eso, invitándoles a todas las estudiantes, hombres y mujeres, a que puedan participar en este concurso y arriesgarse a hacer un mejor periodismo, que es el periodismo que recupera la humanidad de las mujeres y el derecho de estas a comunicar. Muchas gracias. Y yo nada más aumento al anuncio.
también lo pueden encontrar la convocatoria en la página oficial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ahí también encuentran la convocatoria porque la Autónoma es coparticipante, co-convocante de este gran concurso. Así que participen, por favor. Gracias. Pues ahí está la información. Muchas gracias, Elsa Ángeles, muchas gracias, Leila Arteaga, muchas gracias, Lucía Lagunes, y también agradecer a esas 120 voluntarias que participaron en esta 6ª edición del Monitoreo Mundial de Medios de la Coordinación en México. Agradecer el espacio que nos ha brindado la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y por supuesto, invitarles a que nos sigan en redes sociales, no solo a la FUL 34, sino también a cimac.org, donde encontrarán los resultados de este Monitoreo Mundial de Medios, la convocatoria a este concurso de periodismo universitario con perspectiva de género, periodismo de periodismo. Y pues que toda esta información también está en www.cimac.org.mx. Muchas gracias por la reflexión que hemos tenido este día y pues nada, les dejamos con la siguiente programación. Muchas gracias. La FUL agradece tu asistencia.